Cualquier momento ya está dentro. Bendito Dios. Autoridad, mi Dios le bendiga. Buen día, bendiciones. Buenos días a todos, ¿cómo amanecieron? Que Dios los guarde hoy, que tengamos hoy un excelente día. Buenos días, mi hermana Esther, Dios le bendiga. Mis queridos hermanos, voy a enviar al grupo el link de inscripción. Algunos pastores no se han inscrito en la plataforma. Sé que algunos inicialmente se inscribieron por el PDF, pero necesitamos que se inscriban en la plataforma de la escuela, en un link virtual. Lo voy a subir ahorita. ¿Cómo se llama? El link de inscripción, por favor. Ya voy a subírselo ahorita a su WhatsApp. Buenos días para todos, bendiciones. Buenos días, pastor. Amén, amén. Muy buenos días, pastor. Parece que están juntos los celulares. Para ustedes, buenos días, bendiciones. ¿Cómo están? Muy bien, pastor. Gracias al Señor. Bueno, den un momentico aquí que yo acabé de llegar a la casa porque estaba corriendo temprano. Pues ya estoy aquí descargando lo que voy a proyectar en pantalla. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria, te damos la honra. Gracias, amado Dios, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has permitido. En esta hora nos presentamos delante de ti. La presencia del Espíritu Santo ministre sobre nuestras vidas. Te doy la gloria, Dios. Te doy la honra. Porque tú eres Dios. Tú eres el Dios Todopoderoso. A ti sea la gloria y la honra
porque para siempre ha sido tu buena misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Bueno, mis amados pastores, yo poco a poco los he traído en definiciones, en muchas cosas. Quizás ustedes se preguntarán, bueno, pero nosotros vamos a ver cosas bíblicas o vamos a ver cómo es la esencia administrativa de una iglesia, o qué es lo que nosotros debemos saber de la iglesia, qué es lo que nos van a traer respecto a toda la temática que nos interesa saber acerca de administración de una congregación. Pues los he traído en un pasaje, en un paseo, por decirlo en otras cosas, mostrándoles desde el principio aquellas cosas que tienen que ver con la iglesia. Los he traído definiéndole lo que es la esencia del Estado, trayéndoles que el Estado es una estructura que está conformada por el poder político, que dentro del poder político están las ramas del poder, que son ejecutiva, legislativa, la judicial, que nos encontramos dentro de ese poder político o dentro de ese poder público, porque es de todos, unos órganos de control. Y ya les ha quedado claro estos órganos de control y la relación que guardan esos órganos de control con, digamos, para los demás asuntos, y cómo la rama ejecutiva, legislativa inciden en todo esto. Les hablé acerca de lo que es una nación, qué es una población, qué es un país. Como por cuando se habla de país no se está hablando de Estado, cuando se habla de nación no se está hablando de pueblo, cuando se habla de pueblo no se está hablando de territorio, y cuando se habla de territorio, a qué condiciones o cómo se clasifica el territorio, y también lo que es la soberanía. Temas o tematologías que son necesarias que ustedes tengan presente, porque es necesario que las conozcan. Para irles aterrizando ya ahorita, mirando lo que es la eclesiología, que la eclesiología es una doctrina, que la historia eclesiástica o la historia de la iglesia tiene un origen divino, un diseño en los cielos. La historia de la iglesia físicamente está en Pentecostés, pero a los hombres que para ellos era un misterio, para los 12 no lo fue. Porque aquí en la historia, en ese cuadrito que ustedes ven de historia eclesiástica, Mateo capítulo 16 tiene una explicación. Y entonces, esperen, voy a explicarles esto para hablarles ahora algo del poder público. Entonces nosotros vemos que hay cuando Pedro dice, cuando el Señor pregunta en un territorio que no era Israel, que es territorio de Siria actualmente, es la ciudad de Banias, pero el texto dice que estaba en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo no es un territorio de Israel, se le llama Banias con B, porque los árabes no saben decir la P, no saben decir Panias, sino Banias. Entonces, fuera del territorio de Israel hubo esa confesión. Cuando el Señor le pregunta, ¿qué dice la gente acerca de mí? Él les dice, los discípulos dicen, algunos dicen que eres el Cristo, otros dicen que eres el profeta, y otros dicen que eres Elías. Entonces dice, ¿y ustedes qué dicen que soy yo?
Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Yo les pregunto, antes de Pedro, ¿quién tuvo una revelación de ese mismo carácter para definir que Jesucristo era el Hijo de Dios ya en su ministerio? Alguien que me responda. Miren, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Aló? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon, hermano? Sí, señor. ¿Quién tuvo una revelación del mismo carácter como la que tuvo Pedro allí? ¿Lo saben o de pronto no lo recuerdan? ¿No? La respuesta es no la recuerdan. Pero yo creo que sí lo saben, todos lo saben. Pero sé que no lo recuerdan. Bueno, un día le dice Felipe a Natanael y le dice, oye, hemos hallado aquel que habla Moisés, a Jesús, el Nazareno. Y viene Natanael, dice, ¿de Nazaret puede nacer algo bueno? Cuando Natanael dice así, que si de Nazaret, acuérdese que Isaías dice tierra de Neftalí, tierra de Zabulón, que habitaron en oscuridad. Esas regiones por lo general eran precedidas o habitadas por los gentiles debido a la pesca del Jordán. Y estos están bastante retirados del territorio del sur. Son una de las regiones más retiradas del sur. Cuando este señor dice, ¿acaso de Nazaret puede nacer algo bueno? Es porque nunca ha habido profeta de Nazaret. Neftalí no tuvo nunca profeta. Y la tierra de Zabulón tampoco tuvo profeta. Cuando a Nicodemo estaba siendo confrontado por los sacerdotes y él les estaba hablando a ellos diciendo, miren, ese señor es esto, y entonces ellos le dijeron, mira, ese es Nazareno. ¿Cuándo has visto tú que de Galilea, que de Nazaret se levanta un profeta? Muestran. Y era la realidad. Que de allá nunca ha habido profeta. Por eso Natanael dice, se levantará algo bueno, es que de allá nunca se ha levantado un profeta. Pero Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y entonces le dice, venga, ¿y usted cómo me conoce? Y le dice, antes, la palabra que dice, antes de que Felipe te viera, ya yo te había visto debajo de la higuera. Y entonces Natanael confiesa primero que Pedro, cuando dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Ahora sí les pregunto, ¿sí se acuerdan de ese pasaje? Sí, señor. Listo. Entonces, adelante, Pastor Esther. Bueno, entonces, viendo todos estos aspectos, la confesión de Pedro es el inicio de un tema ya más abierto, del tema de iglesia, cuando le dice sobre esta iglesia, sobre esta palabra, sobre esta roca, de que Jesús es el Hijo de Dios, fundaré mi iglesia. La iglesia es el fundamento de que Jesucristo es el Hijo de Dios. No que Pedro es un papa, no que Pedro es una roca. Es que es el Señor Jesús, el Hijo de Dios,
el fundamento para la iglesia, el fundamento de que existe iglesia. Ahí mismo Jesús le dice, tú eres Pedro, a ti te daré las llaves del reino. En otras ocasiones les he explicado acerca de lo que es las llaves del reino. Las llaves del reino, ¿alguien me la puede definir? Mientras yo me tomo un poco de agua. ¿Qué son las llaves del reino? ¿Qué piensan ustedes? Adelante. ¿Qué son las llaves del reino? ¿Quién levantó la mano? ¿La pastora Esther? ¿Ustedes se acuerdan aquellos cuentos que dicen, se murió fulanito y San Pedro lo recibió allá en los cielos y lo empezó a preguntar que de dónde, qué había hecho? ¿Ustedes nunca han escuchado esos cuentos? ¿Nunca han escuchado esos cuentos, amados? Pastora Yalenis, nunca escuché ese cuento. Se murió fulanito y entonces allá San Pedro estaba en el cielo y lo estaba en la puerta. No. Hombre, no, pastora, si eso es más común. ¿Quién escucha esos cuentos cuando dice que no, que se murió? O sea, dentro de los chistes. Sí, pastor, sí. ¿Qué son las llaves del reino, pastores? Pastor Charri, Pastor España, Pastor Solano, Pastora Keila. La llave del reino serían un símbolo símbolo de autoridad que Jesús dio a sus discípulos y que representan el poder de Dios. ¿A todos los discípulos o a uno solo? Ahí dice, a ti te daré. No dice a los discípulos, dice, a ti te daré las llaves del reino. Pastor Esther, ¿qué son las llaves del reino? De los que vienen conmigo en clases anteriores, ¿qué querrá decir eso, las llaves del reino? Muy buenos días, pastor. Adelante. Bueno, algunos dicen que las llaves significa la autoridad que se requiere para su disciplina y la legislación y la administración en la iglesia. Y otros como la autoridad para anunciar el perdón de pecados. Bueno, ¿y usted qué dice? Como dijo el Señor Jesús, ¿y vosotros qué decís? Pastor, las llaves del reino serían amor, arrepentimiento, obediencia, propósito, valentía, oración. Bueno, listo, gracias. ¿Alguien más? Si no, el pastor España, pastora ya. Sí, bueno, las llaves del reino se simbolizan autoridad, el poder que Jesús le estaba entregando a Pedro. Bueno, listo. Yo entenderé que los demás, por su silencio, no querrán decir, acuérdense que esta es una clase, nunca pasen por alto eso, que esto es una clase. ¿Qué son las llaves del reino? No quería pasar por alto este tema. Yo quería dejar este tema definido, ese cuadrito, porque yo hoy voy a entrar en materia de, ahora sí, de traer muchas cosas. Las llaves del reino son estas. Libro de los Hechos, capítulo 1.
¿Qué son las llaves del reino? Dice el Señor Jesús. Entonces se empieza aquí. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber ni los tiempos o las sazones que puso el Padre en su poder, en su autoridad, en su dominio, que puso el Padre. El plan es del Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en 3 lugares: en Jerusalén y Judea, 1, 2, en Samaria, y 3, en lo último de la tierra. Dice: recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me sean testigos en 3 lugares. Hasta ahí no hay nada definido. Después, diciendo esto, dice que permanecían unánimes, que parecían todo eso. Y entra el capítulo 2. El capítulo 2 arranca con algo especial. Pasaje que todos ustedes conocen. Llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, llenó la casa donde estaban, se les repartieron lenguas como de fuego, asentándose cada uno de ellos. Comenzaron a hablar en otras lenguas terrenales, según se las daba que hablase el Espíritu. Entonces esto es en Jerusalén. Varones en Jerusalén llegaban, y habían gente que eran piadosas de Dios y que habían llegado de otras naciones. Y cuando escucharon este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque les oían hablar en sus propias lenguas en las que nacieron. Gente, judíos, piadosos de otras naciones que vinieron a Pentecostés, les oían hablar a esto en la lengua en que habían nacido. Estaban maravillados y atónitos, diciendo: no son galileos. ¿Cómo pueden hablar en las lenguas que nosotros nacimos? Mírenlo bien. ¿Cómo pueden hablar en la lengua que nosotros nacimos? Eran judíos que habían nacido en distintas tierras, en partos, en medos, en elamitas es Elam, o lo que ustedes conocen como Irán. Estos elanglos o elamitas es lo que ustedes conocen como los medos persas, la tierra de Media. Elam hoy son los iraní, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia. Capadocia es la parte alta de Asia, hoy Turquía, en el Ponto, en Asia. Estas eran provincias, aunque se llamaba Asia, es el continente. Frígida, Panfilia, Egipto, y las partes más abajo, allá, en donde ustedes conocen como Cirene. Romanos, cretenses, prosélitos, de Creta, los árabes, les oímos hablar en las lenguas que maravillan de Dios. Estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir todo esto? Y otros se burlaban diciendo que estaban borrachos. Entonces Pedro aprovechó la circunstancia, dice aquí, se puso en pie, alzó la voz diciéndole: varones, estos, ustedes que habitan en Jerusalén, esto lo conozcanlo, estas palabras, porque estos no están borrachos, porque apenas son las 9 de la mañana, o la hora tercera del día. Mas esto está dicho por el profeta Joel. ¿Quién hace el discurso? Pedro. Aprovechó la ocasión para hablar de ellos a todos esos judíos, los que estaban en Jerusalén, y los demás judíos que estaban allí, pero que eran de otras naciones, nacidos en otras naciones, pero eran judíos. Por eso dice: me seré testigo en Jerusalén y Judea. Entonces Pedro, puesto en pie, dijo todo esto. El profeta Joel dijo todo esto.
Y aquí empieza una predicación. Derramaré mi espíritu, y entonces todas estas cosas, hay algo importante y viene, le remata con esto. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús el Nazareno, el varón aprobado por Dios entre nosotros, con las maravillas y prodigios señales que Dios hizo entre nosotros, entre vosotros, por medio de vosotros mismos sabéis que a este, entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, está dentro del plan de Dios. Cuando yo les hablaba del diseño, que hay 4 seres celestiales, uno que tiene cara de león, el otro que tiene cara de cordero o de becerro. Este es el anticipado consejo de Dios. Eso es lo que quiere decir este anticipado diseño. Prendiste, mataste con manos de inicuo crucificándole, al cual Dios le levantó suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y entonces todas estas cosas empezó Pedro a decírseles. Y viene y entonces dicen ellos, varones hermanos, se puede decir libremente que del patriarca David murió y está muerto todavía. Está sepultado en un sepulcro aquí en Jerusalén hasta hoy. Pero siendo profeta, miren que David, aunque era rey, tenía oficio de rey, pero era profeta, sabiendo que con juramento le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y entonces viene a este Jesús que resucitó, Dios al cual entre nosotros somos testigos, siéndole exaltado. Y viene lo más importante: sepa pues ciertamente, esta parte ciertísimamente, sepa pues de cierto toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora sí viene, al oír esto, se compungieron, les dolió en el corazón y le dijeron a Pedro y a todos los apóstoles, varones, ¿qué haremos? Pedro, ninguno de los apóstoles, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque esta es una promesa. Y con todas muchas palabras testificaba, exhortándoles, sed salvo de esta generación. Y dice aquí que perseveraban en la doctrina con nosotros en el repartimiento del pan. Entonces dice, los que recibieron su palabra, los que recibieron los que escucharon y aceptaron a Cristo, allí con este discurso de la palabra de Pedro, ¿qué les pasó? Fueron bautizados. Y se añadieron ese mismo día 3,000 personas. ¿Quién hizo que esas personas fueran bautizadas por el Espíritu Santo? Pedro, con el discurso. Y es la primera parte, cuando dice, me seréis testigos en Jerusalén y Judea. Allí estaba en Jerusalén, pero habían judíos de todas las naciones, nacidos en otras naciones, que ese día las llaves se les abrió. Viene la segunda parte, capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando dice lo siguiente. Miren el capítulo 8. Dice, me seré testigo en Jerusalén, en Judea, y después lo último de la tierra. Pablo perseguía a toda esta gente. Entonces viene, los que se fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, que no es el apóstol, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos tenían espíritu inmundo y salían de estos con grandes
muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ojo, miren que Felipe estaba haciendo liberación, estaba sanando con el poder del Espíritu Santo. Felipe, en aquella ciudad había un mago que hacía cosas, engañaba a la gente. Felipe lo oía atentamente, se hacía grande. Estaban atentos porque sus artes mágicas los había engañado. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, se bautizaron, hombres y mujeres. Ojo, Felipe fue el que bautizó. También creyó Simón y todo esto. Ahora escuchen atentamente. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, aquí viene lo importante. Enviaron allá a 2 personas, dentro de ellos a alguien en especial, a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ahora. Ellos ya habían sido bautizados en el bautismo de Jesús, mas no en el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Quién abrió las llaves en Samaria para que recibiesen el Espíritu Santo, amados pastores? Pedro. Felipe. ¿Quién? Felipe. Pero si Felipe los bautizó y todavía sobre ellos no había descendido, cuando ora Pedro por ellos, reciben el Espíritu Santo, los cuales, habiendo venido, mírenlo, ahí lo tienen en pantalla, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Felipe los bautizó en el nombre de Jesús, pero no tenía la autoridad para desatar sobre ellos el Espíritu Santo. Mas el que oró por ellos se llama Pedro. El Espíritu Santo descendió sobre los samaritanos. Bueno, ahí tenemos la tercera. ¿Y cuál serán las llaves para lo último de la tierra, amados pastores, respecto a Pedro? En la casa de Cornelio, los gentiles. Los gentiles. Pedro estaba en capítulo 10. Las llaves del reino son aquel poder de darle apertura del Espíritu Santo en cabeza de Pedro a 3 tipos de poblaciones: a judíos en Jerusalén, los otros en Samaria, y ahora en la casa de Cornelio, los gentiles. Nótese que no hay un derramamiento, no hay nada con los gentiles hasta que Pedro no hizo esto. Ya Pablo se había convertido en este capítulo 10, en el capítulo anterior creo que ya Pablo se había convertido, pero Pablo no tenía el poder de abrirle el Espíritu Santo a los gentiles, a los de Creta. Cuando él empezó su predicación, cuando sale de Antioquía, y el primer territorio es en Creta, en la isla de Creta. Él, cuando ya llega allá, ya había sucedido esto, y es que no estaba en cabeza de Pablo la apertura del Espíritu Santo, sino sobre Pedro, y la prueba la tienen aquí delante de ustedes. Amados pastores, las llaves del reino son el poder que el Señor Jesús le entrega a Pedro para que él abra. Las llaves son para abrir o para cerrar. Las llaves son para abrir o para cerrar. Dice: a ti te daré las llaves del reino.
a ti te daré las llaves del reino para que abras en esto del Espíritu Santo. Y es únicamente Pedro el que abre para que el Espíritu Santo sea repartido primeramente en el mismo orden. Me seréis testigo en Jerusalén y Judea. Después dice Samaria y ahora los gentiles, lo último de la tierra. Ahora, yo les digo, hay una pregunta. ¿Las llaves son para abrir y para cerrar? ¿Eso es claro o no es claro? En ese mismo pasaje del capítulo 16, creo que no voy a dejar pasar por alto esta oportunidad para hablar de esto. Mateo 16 dice, perdonen pero tengo que decirles esta parte. Cuando le dice el Señor Jesús, unos Juan, otros esto, ¿vosotros qué decís que soy? Respondió Simón, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús diciendo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no de Pedro, sino que Jesucristo es el Hijo de Dios, edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra, con las llaves, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Les hablaba hace un momento, Pedro tiene y se les entregó las llaves para que abriera el Espíritu Santo. Ahora sale otra pregunta. Bueno, les pregunto algo. Hasta aquí, ¿cómo fue eso? ¿Es entendible eso de las llaves? Ojo que las llaves no he terminado el tema de las llaves, pero hasta aquí es claro esa parte que sobre Pedro era el que abriría el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bueno, entonces, Amén, sí, Señor. Sí, Señor. Sale una pregunta. Lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo cierro con esa pregunta sencillita. Yo creo que es necesario resolver esto, porque yo me iba a pasar por alto esto. ¿Qué querrá decir eso, pastores? Lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué querrá decir eso? Será cuando yo oro y digo, Dios mío, yo libero esta alma, libero esto. ¿Será eso? ¿Qué querrá decir eso? ¿Quién me puede colaborar? Bueno, yo les voy a preguntar a la pastora Keila, pastora España, pastora Yajaira, o la pastora Hidalmis, o el pastor Romero. ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Qué querrá decir eso? Lo que atares y lo que desatares. Miren que la explicación de lo anterior lo tenemos en la Biblia. Así que la Biblia tiene la respuesta de esto, ¿vieron? Pero yo quiero que ustedes me digan qué consideran de eso. A la 1, a las 2 y a las 3. Pastor Hidalgo. Pastor, autoridad. Ahí estoy viendo a un Pedro con mucha autoridad. Dios le da las llaves del reino y le está otorgando autoridad. ¿Autoridad para desatar o atar qué, pastora? Ahora estamos en atar y desatar. Yo veo la autoridad sobre los cielos. Pero por eso, ¿qué va a atar acá en la tierra para que haga efectos en los cielos? ¿Qué va a desatar acá en la tierra para que haga efectos en los cielos? Ahora estamos ya en esa parte. Adelante. Pastor,
Dios a nosotros nos ha dado una autoridad, la autoridad del creyente. Cuando nosotros lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, Dios nos dio la autoridad para nosotros atar y desatar. Atar cualquier demonio, cualquier espíritu inmundo sobre una persona en el nombre de Jesús. No es que nosotros tenemos el poder lo tiene Cristo Jesús, pero Él nos ha dado a nosotros la autoridad para nosotros declarar una palabra creyendo en el nombre de Jesús que el Señor lo hará. Si lo hacemos, lo desatamos o lo atamos en la tierra, el Señor lo hace en el cielo. Sabemos que todo es espiritual, porque la guerra de que nosotros tenemos, la lucha que nosotros tenemos no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra tinieblas, contra principados. Entonces, nosotros lo que atamos son esos espíritus inmundos en la persona en la cual estamos orando, se está reprendiendo, pero todo es bajo el control y la autoridad del nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, entonces, de acuerdo a esta pregunta, esta respuesta que da el pastor José, voy a hacerla ahora de manera general. Entonces, cuando el texto está diciendo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, querrá decir es a la parte de demonios, a la parte de enfermedades que hace uno sobre un creyente, ¿sí o no? Pastor Esther, Pastora Yalenis. Pastor, yo pienso que aquí esta palabra desatar, esto es en todo, en general. Finanzas, salud, todo. Bueno, listo. Pastor Hidalmis, Pastor Romero, Pastor España. ¿Será lo mismo? Bueno, listo, vamos a resolverlo. ¿Qué no debe responder la Biblia? La respuesta de este capítulo está aquí, vea, ahí no está tan lejos. La respuesta de qué es cuando sobre la iglesia, sobre esas mismas llaves, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la iglesia será desatado en los cielos, la tiene aquí mismo. Ojo. Y vamos a encontrar una diferencia. Vamos a ver si se refiere a atar demonios o desatar demonios, atar finanzas o desatar finanzas, desatar enfermedades, atar salud a una persona y desatar eso. Vamos a ver si es eso. Capítulo 17 y capítulo 18. En el capítulo 18 tenemos la respuesta. ¿Dónde está? Aquí cuando dice cómo se debe perdonar al hermano. Capítulo 18. ¿Cómo se debe perdonar a quién? Ojo, no está hablando de la humanidad, está hablando del creyente. ¿Cómo se le debe perdonar al creyente? Si tu hermano, el creyente, peca contra ti, no es el hermano de la sangre, es el creyente, peca contra ti. Y si por ti hablando del hermano creyente, yo estoy hablando de la iglesia, peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, tú te has ganado a ese creyente, a ese hermano. Pero si ese creyente no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste este pecado de este creyente. Pero si no te oyere ni a ti ni a los testigos, entonces díceselo, coméntaselo ¿a quién? A la iglesia. Escuchen esto. Si tu hermano, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Yo no llevo a un hermano mío inconverso a la iglesia a arreglar un problema allá. Yo llevo a un creyente a la iglesia a poner una queja. Aquí es con el creyente, no con mi hermano. Resulta que yo tengo un hermano que no es cristiano, que es más vulgar. ¿Cómo lo voy a yo a reprender allá en la iglesia? Allá van a terminar todo el mundo, mejor dicho, él empantojado con todo el mundo.
si pecare no te oyere, ni aun con los 2 testigos, dice, tráelo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por un inconverso o gentil o pecador. Ahora escuchen, de cierto os digo, que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pastores, cuando a Pedro se le dijo esto de las llaves, era del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo es cuando una persona se vincula a esa iglesia de la cual Pedro ha dado la apertura del Espíritu Santo. No es aquel que está endemoniado, porque para el endemoniado hay otro texto bíblico que dice, si tú no atas al hombre fuerte, no le puedes saquear su casa. Estás hablando en otros términos de la liberación espiritual. Acá no se está hablando de liberación espiritual, sino cómo un creyente lo atas al cuerpo de Cristo si recibe la reprensión, o cómo tienes que soltarlo y desatarlo, porque lo vas a tener como un creyente, como un gentil o como un inconverso o como un pecador. ¿Ha quedado claro esa partecita, amados pastores? Amén, sí, señor. Amén. Bueno, así se define la terminología, las llaves del reino en cabeza de Pedro y el atar y desatar allí con respecto a la iglesia. En esa temática, a ti sobre esta roca, está hablando en la iglesia, sobre la iglesia, pondré sobre esta roca, de que es el fundamento de Jesucristo, edificaré la iglesia. A Pedro sobre la iglesia le darían las llaves de apertura del Espíritu Santo, y sobre la iglesia se aplica esto, al que atares y desatares. Bueno, mirando todos estos asuntos que tienen que ver con la iglesia, nosotros tenemos algo en particular. Estas definiciones que ustedes ven aquí en este cuadro, para definirlas y separarlas una de otra. Eclesiología es toda esa doctrina y de dónde nace. La historia eclesiástica es la historia de la iglesia, el poder, la llenura del Espíritu Santo, que también hubo llenura del Espíritu Santo antes de Pentecostés, que también hubo recibimiento del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento antes de Pentecostés. Sí hay todo eso y hay esas evidencias. En otro momento lo explicaremos. Pero la parte de eclesioadministración ahora es la parte administrativa de la iglesia, cómo está organizada. Para entender todo esto, yo me tengo que devolver otra vez al poder público. ¿Cómo así? En el poder público está la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial. En ambas, en la rama ejecutiva, se desarrollan los decretos. El presidente hace decretos, el gobernador hace decretos, el alcalde hace decretos. En el Congreso se hacen leyes, pero también hay otras cosas que son estatutos, ordenanzas, y también están lo que hablamos que se llama constitución. Israel tuvo leyes y tuvo mandamientos, por decirlo así. Lo primero que recibió fueron mandamientos Israel, que si nosotros lo traemos a tiempo presente, eso se equipara a una constitución. Una constitución donde en 10 artículos no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos.
el otro es no te harás imágenes alguna, ese es el segundo. El otro es no tomarás el nombre del Señor, y el otro es respetarás un día para consagrarlo para Dios. 4 artículos refiriéndose a Dios, lo que el hombre tenía que hacer con Dios. Una constitución hoy día en Colombia y en el mundo, la de Colombia creo que tiene 350 artículos, y de esa constitución se derivan una cantidad de leyes inmensas. Diariamente el Congreso está haciendo una cantidad de leyes. Yo creo que vamos el número, ya las leyes ya antes las tenían por años. Es decir, la ley 4, la ley 100 de 1993, por ejemplo. Pero después aparecían los decretos reglamentarios que arreglaban eso. Entonces esas leyes iban con unos decretos para organizarlas, como para ponerles un faltante o para condicionarlas en algo. Para eso son los decretos. Resulta que el Señor, el Dios Todopoderoso, da 10 artículos, una constitución de 10 artículos allá en Arabia Saudita. Allá en lo que ustedes conocen como Arabia Saudita, el Señor da la constitución del pueblo de Israel en 10 artículos. Y de allí se derivarían 613 leyes, ordenanzas, ordenanzas y estatutos. No se desarrollaron allí decretos. ¿Por qué allí no se desarrollaron decretos? Porque hay algo muy importante. Miren, amados pastores, no hay una ley, y le he buscado, no hay una ley dentro de las 613 allá en el Antiguo Testamento, ni en el libro de Levítico, ni en el libro de Deuteronomio, que diga: el alma que pecare, esa morirá. No hay una ley que diga eso. Eso es un decreto. Por eso aparece en el libro, en la carta de Colosenses, cuando dice que él, anulando todos los decretos que eran en contra de nosotros. Primer decreto: el alma que pecare, esa morirá. Otro decreto: la paga del pecado es la muerte. Ese es un decreto. La paga del pecado es la muerte. Eso está allí establecido, eso está decretado. Eso no tiene ni para allá ni para acá, no tiene modificaciones. No tiene modificaciones. En cambio, hay leyes que fueron modificadas. De las leyes de Dios, ¿cuáles fueron las modificadas, amados pastores? Las leyes, los hombres hacen las leyes y las modifican. Dios hizo leyes y las modificó. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuáles fueron esas leyes que Dios hizo y después las modificó? Si dice que yo, Jehová, no cambio, partiendo de ese punto de vista, que dice yo, Jehová, no cambio, ¿por qué yo, Candelario, está diciendo hoy que Dios hizo unas leyes y las modificó? Si él dice yo no cambio, por eso no habéis sido consumidos. Vemos a Jesús cuando dijo que antes era ojo por ojo y diente por diente, pero Él cambia. Él dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Ahí modificó una. No, pastora.
no la modificó. Esa ley es así. Esa ley es así y debe ser así, ojo por ojo, diente por diente. Pero cuando él dice acerca de lo demás, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, en esa parte, esa ley no ha sido modificada, porque eso está así. ¿Para quién? Para el israelita. Esa ley no ha sido modificada. Lo que pasa es que el creyente tiene que ver cuál era la razón sustancial para que vea en ella el amor de Dios. Por ejemplo, el adulterio, el que tuviere relaciones sexuales con otra persona de fuera de su matrimonio, esa ley no fue modificada cuando dice, pero yo digo que cualquiera que codiciare a la mujer, esa ley no fue modificada, es la misma ley y ahí está vigente. Cuando dice, no matarás, pero yo digo que cualquiera que odiare a su hermano, o le tratare de necio, o le tratare de fatuo, tiene la misma consecuencia del homicidio. La ley no ha sido cambiada, sino que la gente, el israelita, se quedaba con lo que decía, y yo no he matado a nadie, yo no he cometido adulterio, pero el creyente no, porque el creyente tiene una relación espiritual. El creyente no es lo físico, el creyente es lo espiritual. Ahora, hay otro decreto que no ha sido cambiado y está allí. ¿Y cuál es ese decreto? Que Israel es el pueblo de Dios, es su nación escogida. Eso nunca va a cambiar, eso está establecido así y así se va a quedar para siempre. Otro decreto, que en Israel, todas las promesas que ellos recibirían son físicas. La iglesia no. Las promesas de la iglesia y las bendiciones de la iglesia y la materialización de esas bendiciones son siempre espirituales, lo cual nadie nos las puede arrebatar. Nadie nos puede arrebatar las bendiciones espirituales porque no son tangibles. Las de Israel sí, todas las relaciones de Israel sí, todas las bendiciones de Israel sí eran arrebatadas porque eran físicas, porque ellos eran un pueblo físico. Y en ellos Dios hizo todo este diseño. Eso es un decreto, así quedó y así va a quedar para siempre. Pastora Esther iba a decirnos algo. Yo le quiero preguntar algo también, Pastor Esther, y a todos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? No, usted habló acerca de las modificaciones. Y pues creo, no sé si estoy errada, pues estamos aquí todos para aprender en cuanto a las modificaciones de estos decretos, o más bien los mandamientos, perdón. Leyes. Los mandamientos no. Con los mandamientos no se meten. Sí. Sí, en cuanto a las leyes donde dice amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu alma y tu corazón, y amarás al prójimo como a ti mismo. Esos son mandamientos, pastor, esos no han cambiado. Han cambiado. Esa es la Constitución, esa es la base. Voy a darles un ejemplo. En Colombia nosotros tenemos una Constitución desde 1991. Aunque Petro está hablando de cambiar la Constitución, no va a poder, no le alcanza el tiempo. Primero, porque es una asamblea distinta al Congreso, se llama Asamblea Constituyente, que son los que entran a modificar y a crear una nueva Constitución. Resulta que el mismo pueblo es el que creó la Constitución de 1991, gente que no eran ni congresistas ni nada de eso, gente particular, guerrilleros como Petro. Petro fue guerrillero, o sea, en su milicia, ya en el M-19 él entró a participar eso. Otro importante,
se llama, no, ni siquiera Horacio Serpa, Humberto de la Calle. Humberto de la Calle también fue participante de eso. Navarro Wall también participó de eso. De las personas que me acuerdo, Gaviria, uno que fue candidato a la presidencia, pero antes había sido magistrado, creo que de la Corte Constitucional, pero en 1991 también participó en eso. También participaron indígenas en esa modificación para crear una nueva constitución, una modificación. Entonces, los mandamientos, los del Sinaí, los de allá de Arabia Saudita, esos se mantienen, amados pastores. Esos no han sido modificados para nada, pero hay leyes que fueron modificadas. Quiero saber, primero, Pastor Idalmis me va a responder cuáles son esas leyes que han sido modificadas y hasta aquí, ¿cómo vamos? Bueno, hasta el momento estoy entendiendo, pero hay algo en el Antiguo Testamento que encontré hace rato que dice que Dios declara como estatuto perpetuo. Eso no tiene revocatoria ninguna, ni modificación. El ejemplo lo veo es cuando prohíbe que comamos sangre de animal. Él lo dice como estatuto perpetuo, o sea, por siempre y para siempre. No tiene revocatoria alguna. Yo quiero hablarles de algo. ¿Qué pasa si usted se come una morcilla? A mí me gustan las morcillas, amados pastores. Y hay unas morcillas que yo las como, pero una solamente las que fabrican un señor que yo conozco, que tiene una fábrica en Bogotá, que soy muy amigo personal de él. Y él, pues, cuando viene a Santa Marta cada 4 o 5 años, me trae unas morcillas. Eso es prohibido. Eso es prohibido. Y el mismo cuerpo no la digiere. Y la iglesia, miren, vuelvo y les confieso, a mí me gusta, pero no lo debo hacer. Y he dejado de hacerlo y me he abstenido de hacerlo debido a que eso está establecido. Como creyente debo saber que eso está establecido para siempre. Por algo Dios lo puso así. Fíjese que el cerdo, que para los israelitas era un animal inmundo y terminantemente prohibido consumirlo, no está establecido como un estatuto o como un decreto que se prohíba comer cerdo. No está establecido. Porque allá dice, no llames inmundo a lo que Jehová. Bueno, pero ese es un tema distinto. No quiero confundirlo con eso. Bueno, Pastor Idalmis, entonces, ¿qué leyes considera usted que han sido modificadas? Pregunto, Pastor Romero, ¿cómo vamos? ¿Qué me puede decir? Respóndame cómo vamos. Y si sabe de pronto qué leyes han sido modificadas. Pastor, buenos días. Se confunde entre leyes y mandamientos. Ahí estoy confundido. Bueno, pastor, yo lo saco de duda de una vez. Los mandamientos son 10. Así el Señor Jesús, antes de su muerte, los haya resumido en 2, pero después de su muerte los resumió en 1. Pero los mandamientos son 10. Esos nunca van a cambiar. Nunca van a cambiar el no matar, el no robar, el no cometer adulterio, el no codiciar, el no darle honra a los padres. Nunca van a cambiar esos mandamientos. Nunca, 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 nunca. Como tampoco va a cambiar santificar los días para Dios, todos los días. Tampoco van a cambiar que tomemos el nombre de Dios para cualquier cosa.
iba caminando y me caí. Jehová, reprenda al diablo. Oye, eres tú el que te estaba cayendo porque pisaste mal. Deja de usar el nombre de Dios para tonterías como eso. O alguien dijo un chiste y dijo acá, Jehová te reprenda. Deje de usar el nombre de Dios en cosas innecesarias. No lo use en vano. Úselo para usar para poder, para autoridad. Úselo para la gloria de Él. No lo usen cosas insignificantes. Eso es lo que quiere decir eso. Eso nunca va a cambiar. No tomar el nombre de Dios en vano, o para juramentos, o para cualquier cosa. Nunca va a cambiar el tener imágenes y adorarlas y postrarse ante ellas. Eso nunca va a cambiar. Como tampoco va a cambiar tener un Dios distinto al Dios Todopoderoso. Los 10 mandamientos nunca van a cambiar, porque son la constitución de Israel y de toda la humanidad, de toda la humanidad. Estoy hablando del creyente y no creyente. Es una constitución para todos. Entonces, pastor, una cosa son los mandamientos, los 10, otra cosa son leyes, y hay modificaciones de leyes. Les termino rapidito, y yo quiero ya una última pregunta. ¿Quién quiere responderme cómo vamos hasta aquí con toda la clase de hoy, cómo les ha parecido? Y quiero que me respondan qué modificaciones hay en la ley. O mejor dicho, dejemos esa pregunta de cómo les ha parecido la clase para el final y digamos qué modificaciones han tenido las leyes de Dios. ¿Será que ustedes no se acuerdan? Bueno, ya veo que no se acuerdan. Pero les voy a decir entonces, hermanos pastores, escúchenme bien, toda la casa de Israel. Leyes que fueron modificadas. Primera ley, la ley del sacrificio. Antes era un animal. Cristo fue cambiado por ese animal y ahora, en lugar de Cristo, en lugar de un animal, dice que el que debe sacrificar este cuerpo como sacrificio vivo, presente su cuerpo como un sacrificio de gloria y de honra, de olor grato delante de Dios, de humo agradable, cuando los intestinos, la grosura, amados pastores, la tiraban sobre esa candela, ese olor a carne rico. Por eso eran reservados esa grasa de los intestinos o toda la grosura y la tiraban sobre eso. No hay un olor más rico de la carne que eso. Ese es el olor. Entonces, ese sacrificio era agradable en la manera en que se traía, en la manera en que se presentaba, que no se traía un animal defectuoso, que se conservaba todo el tiempo y se evitaba porque era el que iba a llevar como un sacrificio de agradecimiento. La carta a los Romanos nos dice que ahora yo debo presentar este cuerpo como un sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Ya no es un animal. Ahora, aprovecho para preguntarles algo. ¿Cuántos animales habían que llevar para el sacrificio? Voy a preguntar, Pastora Sadí, ¿cuántos animales se llevan para el sacrificio? 1, 5, 10, 20. ¿Cuántos, Pastora Sadí? Pastor Jairton, ¿cuántos animales se llevan para el sacrificio? ¿Cuántos, Pastora Sadí? Bueno, pastor, hay citas donde habla donde se hacía un sacrificio de un animal, como hay citas que habla donde se hacía sacrificio a varios animales.
¿Cómo así que a varios? Yo entiendo que uno. ¿Cómo así que a varios? Tranquila, respóndame esa partecita que se le vino a la mente. Pastora Yajaira, ¿cuántos sacrificios de animales se hacían? 1, 5, 10, 20. Una persona, estoy hablando una sola persona. Uno, pastor, un solo. Uno, amén. Pastora Yelenis, ¿cuántos animales se llevaban? Y tenía que llevar una persona para el sacrificio. 1, 2, 1, 5, 20. 1. Muy bien. Pastora Keila, ¿cuántos animalitos tenía que llevar yo? 1, 5, 20. Pastora Keila no me escucha. Pastor España, ¿cuántos animalitos? 1, 5, 20. Uno, pastor, uno. Amén. Pastor Romero. Digo que uno también. Listo. Y por acá la pastora Hidalmi, con esto cierra. Pastor, en el Antiguo Testamento uno, pero veo en el pasaje en el Nuevo Testamento cuando María ofreció 2 tortolitos en el sacrificio cuando ella salió encinta de Jesús, tenía a Jesús. Bueno, vamos a responder rápido. Yo todo el tiempo voy a irme a algo del Antiguo Testamento, antes de los sacrificios de los animales. Todo el tiempo creí, ojo lo que les voy a decir, que Noé, ojo, Noé, no Moisés, Noé, cuando montó el arca, todo el tiempo creí que montó, que entró el burro y la burra, la vaca, perdón, el toro y la tora, el caballo y la caballa. Todo el tiempo creí que habían montado una parejita de animales. Todo el tiempo lo creí eso. Años leyendo, creí todo el tiempo eso. Resulta que este año, más de 30 años leyendo la Biblia, me di cuenta que entró 7 parejas de animales limpios. 7, no una parejita, sino 7 parejas de animales limpios. Y de animales inmundos, o del resto de animales no limpios, una parejita. Yo todo el tiempo creí que eran una parejita de cada uno. Con respecto al sacrificio, pastores, también creí que era uno solito. Resulta que eran 2 animales. Uno era el muerto, el del sacrificio, el que mataban, y la sangre de ese que mataban la rociaban sobre el vivo. Y ese quedaba libre y se iba. Eso mismo de esos 2 animalitos es Cristo. Iba usted, iba Cristo. A Cristo lo mataron y con su sangre lo rociaban. Eso viene de allá y este ejemplo lo trae Cristo. Para cerrar con esto y ya cerrar la clase. ¿Qué leyes han sido modificadas? Primera ley, la ley del sacrificio. Ya no vale más sacrificio. ¿Dónde está eso? Carta a los Hebreos. ¿Qué otra ley ha sido modificada? La del sacerdocio. Yo para ser sacerdote no solamente tenía que ser de la tribu de Leví, sino que también tenía que ser de la descendencia de Aarón, ni siquiera de la descendencia de Moisés, ni la descendencia de Coré, ni de ninguno de todos esos levitas, que eran millones. Solamente era de la descendencia de Aarón en adelante. Eran los únicos que podían ser sacerdotes. El sacerdote cambia con Cristo y con Cristo nos da la apertura para que nosotros seamos sacerdotes de nuestra casa.
Por eso usted es responsable de la presentación a Dios por sus pecados y los pecados de su familia. Porque usted es el sacerdote de su casa, usted fue el primer creyente o es el creyente que más está metido con Dios. Ahí se convierte usted en un sacerdote haciendo el mismo oficio que hacía el sacerdote, lo haciendo usted. Ya no con muertos, ya no con sangre, ya no con animales, sino que el sacrificio son sus oraciones, sus ayunos, sus vigilias. Esas leyes fueron modificadas. La ley del séptimo día no es el séptimo día que usted va a guardarse para Dios, es todos los días. Eso fue modificado por el Señor Jesús. El día de reposo suyo, el estar en el reposo del Señor, porque eso es lo que significa el reposo de Jesucristo. No entrarán en mí, en Él, quien no le crea, quien no es. Esa es otra modificación de esa ley. Cierro con la pregunta que les hice. ¿Cómo les pareció la clase, amados pastores? Y me voy. Pastor, estaba confundido entre mandamientos y ley, ya me quedó claro, pero tengo una pregunta que hacerle y quiero compartirla. De pronto va a ser de ayuda para todos. Pues no sé si se saldrá del tema o ahí miramos, usted dirá. Lo que pasa es que acá donde yo vivo se presentó un matrimonio, o sea que se casaban el jueves y el sábado se hacía la ceremonia en la iglesia. Se casaban el jueves por lo civil y el sábado se hacía la ceremonia. El juez no pudo casarlo el jueves. Entonces dijeron, no, pero la ceremonia se puede hacer el sábado, no hay problema. Entonces hay una confusión respecto a eso. ¿Qué consejo da usted? ¿Cuál es su opinión respecto a ese caso? Ambos tienen validez, porque el uno es un sacramento, un tema espiritual. Es una unión espiritual. Ambos tienen validez. No que primero se casó por el pastor y después fue que allá legalizó la boda. Tiene validez, porque ese acto fue un acto público delante de Dios. Delante de Dios. Hermanos, acuérdense que hay parejas que nunca se casaron, que vivieron en unión libre, pero siempre se respetaron como pareja, se dieron el lugar. Ahí estaba Dios en ese asunto. Y cuando uno de ellos recibió a Cristo, convenció al otro para que lo recibieran. Y lo recibieron y se casaron después. Y después que se casaron, o después también pudo haber pasado, porque lo he visto, lo conozco. Yo he celebrado matrimonios, amados pastores, civil y también el eclesiástico. Entonces, conocí casos en donde fui a celebrar un matrimonio eclesiástico de personas que después fue que se casaron, pero vivían en unión libre. Pero pregunta resuelta, Pastor Romero. Pues creo que sí, pero acá dicen que no se puede hacer la ceremonia porque todavía no están casados civilmente. Eso es religiosidad. Eso es religiosidad. Oye, si ese pastor tiene una autoridad para casarlo, si ese es su pastor, con esa bendición es suficiente. Obviamente que esa bendición no va a tener efecto sino 2 años en forma civil. 2 años en la forma civil. Tendría que esperar para que haga los efectos. Pero delante de Dios y delante de todos, tiene el efecto para lo cual se dio. El efecto civil o del matrimonio civil tiene efecto enseguida, porque desde ahí nace la sociedad. En cambio, si, digamos, esa celebración de ese matrimonio que celebra el pastor tiene efectos civiles, es a partir de los 2 años por la unión marital de hecho. Pero tiene validez.
Eso es religiosidad. Otra apreciación, ¿cómo les pareció la clase? Y cerramos. ¿Alguien más que refiera respecto a la clase para irme? Amén, amén, pastor. Bueno, a mí también me queda claro acerca de las leyes y de los mandamientos. Los mandamientos no se modifican, los mandamientos están allí. Y las leyes fueron las que se modificaron. Las 3 leyes que usted habló acerca de la ley del sacrificio, la ley del sacerdocio y la ley del séptimo día. Hay más leyes modificadas, ¿oyeron? Hay más leyes modificadas, hay más leyes. Sí. Con usted, pues, cada vez que tenemos una clase, siempre aprendemos algo diferente. En la clase anterior estuvimos aprendiendo acerca del león, del becerro, del hombre y del águila, ¿verdad? Referente al libro de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan. Entonces, pues darle las gracias por el conocimiento que Dios le ha dado. Y respecto a las llaves del reino, pastora Yalenis, y el atar y desatar. Amén, amén, amén. Acerca de las llaves del reino, bueno, ya me queda claro que es la autoridad. Las llaves simbolizan la autoridad que Dios le entregó, el poder que Jesús le entregó a Pedro para abrir. Y el atar y desatar. Bueno, allí es donde casi como que no tuve claro eso, como el atar y el desatar. Bueno, eso quedó claro porque el capítulo 18 dice a qué se refiere. El atar y desatar, ahí está. Es como el recibimiento del Espíritu Santo. No, pastora, atar a una persona a la iglesia o desatarla. Amén, amén, amén. ¿Qué quiere decir esa parte? Cómo perdonar al hermano explica cómo atar a una persona al reino y cómo desatarla. La otra es lo que tiene que ver con guerra espiritual, lo que ustedes hablaron. No tiene nada que ver con atar o desatar. Le doy el uso de la palabra al pastor Raúl y me despido de ustedes. Bendiciones. ¿Algo para decir, pastor? Sí, cómo no, claro que sí. Bueno, la pregunta que hizo conforme al texto de atar y desatar, estoy de acuerdo en Mateo 18, porque de acuerdo al contexto no está hablando de guerra espiritual, pero algunos cristianos utilizan esa frase para hacer guerra espiritual. Hay cosas en la Biblia, eso es parte de la bibliología, hay cosas que el cristiano aplica y de alguna manera, como está fuera de contexto, no se ve como una situación pecaminosa, que está mal, que es un hereje. Yo creo que hay cosas en la Biblia que son, bíblicamente hablando, hay que definirlas de acuerdo a lo que el autor quiso decir. Y eso se llama un texto con relación al contexto. Pero también se habla de textos fuera de contexto. Y hay textos que aplican los cristianos fuera del contexto y no es que se vea pecaminoso, una herejía, simplemente es una falta de conocimiento, de información en cuanto a la exégesis y en cuanto a la ¿cómo se llama? A lo que nosotros llamamos acá en teología la hermenéutica, la definición del texto verdaderamente, que es lo que quiso decir. Aprovechando ese punto, aprovechando eso, la Escuela de Teología tiene un seminario ahora a mitad de año que se llama Textos fuera de contexto. Lo más probable es que lo hagamos en la presencialidad y abrimos un espacio para hacerlo también virtual con el expositor. Que hay muchos textos que utilizamos fuera de contexto. Y en bibliología se llama, hay cosas abíblicas, hay cosas bíblicas y hay cosas antibíblicas. Yo creo que de pronto utilizar ese texto se podría decir que es algo abíblico. ¿Cuándo es abíblico? Lo abíblico es cuando se le da una interpretación, aunque equivocada, pero no afecta nada lo que es la salvación y lo que es la doctrina, porque definitivamente el Señor conoce nuestros corazones y de pronto por una mala interpretación hemos venido haciendo guerra espiritual, aunque hay un texto
creo que está en Lucas, que habla de atar y desatar. Es ¿cómo se llama? La parte donde dice que si un enemigo viene contra ti, primero considera lo que tiene para enfrentarlo. Ese creo que tiene una mejor aplicación para lo que es la guerra espiritual. Yo me despido, Dios les bendiga. Bueno, Amén, Dios me lo amén. bendiga. Los hermanos que todavía no se han inscrito por la plataforma del link de la escuela, voy a subirlo ahorita mismo para que por favor hagan su inscripción virtual, porque necesitamos que aparezca toda la información. Algunos hermanos no lo hicieron porque lo hicieron a través del PDF, pero ahorita lo vamos a hacer virtual a través del link de inscripción. Gracias, muy amable. Dios le bendiga. Amén, amén. Amén, pastor, amén. Amén, amén, pastor.